Hola, bienvenidos a Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. ¿Cuál debe ser la posición de un presentador o un periodista en temas de política o religión en un canal de televisión? Sobre ese tema reflexionaremos hoy partiendo de comentarios de nuestros televidentes. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El comité ha recibido algunas quejas frente a un presentador en un informativo y frente a otro programa de Rafa Gol, que es un programa que transmite comentarios deportivos. Es decir, ahí hay dos temas comprometidos que son la política y la religión. En la política, en cuanto a la entrevista, era sobre un tema candente que es la negociación UNE EPM Millicom, y el entrevistador se exaltó y incurría en, digamos, no, ni siquiera era un debate, sino una argumentación para callar la argumentación del invitado. Ese tipo de participación de un periodista o de un presentador en un programa en temas que la comunidad lo que necesita es conocer qué dice la administración, qué piensa la comunidad, y en los programas de opinión pues cada quien puede dar su opinión, pero no se impone. Yo doy mi opinión y es la sociedad la que la retoma o no la retoma y hace parte de la opinión pública libre. Entonces, esa es una problemática que es importante que tratemos. La otra problemática tiene que ver con el programa de Rafa Gol y hace referencia a la lectura de partes del Evangelio en el anterior al programa o dentro del programa. Colombia es un país laico y por mandato constitucional es absolutamente laico. Aquí no hay una religión específica, sino por la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, cada sujeto tiene derecho a tener la religión que quiera. Y frente a eso no hay discusiones porque es un problema de fe. Pero no se puede utilizar un programa en espacio público para difundir mi credo, porque estoy negando la libertad de conciencia a las otras personas que no tengan el mismo credo. Sigo recordándoles las palabras de Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Los televidentes de Teleantioquia han enviado diferentes quejas al Comité Defensor del Televidente y a partir pues como de estas quejas el comité decide hacer un programa sobre, en este caso, sobre comentarios, opiniones que expresan algunos de los presentadores dentro de los contenidos del canal. Esto nos hace evidente, obviamente, esa televidencia crítica que ha formado el canal Teleantioquia a lo largo de toda su historia y como el televidente también pues sabe cuándo un presentador debe o no dar su opinión. En el caso, por ejemplo, de un programa informativo, prima la objetividad, ¿cierto?, del periodista y se deben evitar opiniones y sobre todo temas de debate porque los programas informativos tienen ese objetivo de informar. Si bien una información puede generar controversias, no es la labor del presentador entrar en esos debates. Un televidente habitual del programa Consejo de Redacción se comunicó con el Comité Defensor del Televidente a través de un correo electrónico manifestando su inconformidad acerca de la forma como un presentador había abordado una entrevista. En Consejo de Redacción ha sido palpable en varios programas la postura política del señor Juan Carlos Benjumea. Habla peste del alcalde y de otros políticos que no son de su predilección, en ocasiones con expresiones disonantes y hasta agresivas. Inclusive se ha atrevido a regañar a algunos invitados que no comulgan con sus ideas. Aclaro que el reclamo no lo hago por mis tendencias políticas, sino porque los presentadores deben ser imparciales en sus posturas ante los televidentes. La situación puntual del debate que dimos con dos concejales de Medellín a propósito de lo que estaba ocurriendo en el Consejo respecto al análisis de la participación que UNE EPM
tiene el Millicom con la marca Tigo. Invitamos a 2 concejales, se da un debate, uno de ellos, a juicio del abogado experto en lo administrativo, no estaba considerando elementos de realidad que eran importantes tener en cuenta. Entonces, en su visión de abogado, Juan Carlos hace unos presentes, hace unas posturas un poco salidas de tono, también hay que decirlo, porque se va exaltando con la idea de reclamar que lo que se está diciendo no está pegado a la realidad, pues entonces Juan se va volviendo más emotivo. Un asunto que todos los días trabajamos, ese es un rasgo de su personalidad que le advertimos a él y que siempre le pedimos que conserve un poco la calma. Pero realmente se presenta ahí un proceso que es muy complejo porque Juan Carlos Benjumea, de alguna manera, es el único que tiene la licencia para opinar en la mesa de trabajo. Obviamente, opiniones que deben ser soportadas, sustentadas y ajustadas a los intereses informativos que tenemos como canal y como producto informativo. O sea, yo no puedo pasar, me estallo escuchando lo que usted dice, o sea, qué pena con usted. Ustedes son concejales de la ciudad, ustedes tienen que estudiar con veracidad. Somos emocionales, hay veces, el noticiero es plano y hay veces con ciertos invitados uno dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces uno reacciona como persona, de pronto hay veces esas emociones se me notan mucho más que a mis compañeros, no sé, por mi formación también. Yo soy abogado, soy periodista, también tengo una formación en artes y de alguna manera la gente como que me pongo rojo y me sobresalto alguna vez, pero nada tiene que ver con el tema personal contra el entrevistado o el invitado. No, de pronto hay veces se nos zafa la cadena, como dicen, porque hay veces somos muy, ¿cómo decirlo? Como muy emocionales frente al tema y el cliente nos está enseñado cómo a eso. Los que saben del tema es ¿cuánto vale? ¿Para qué se va a gastar esa plata? Una vez Frente al manejo que le pueda dar el periodista, el presentador de un programa, en todos los aspectos. Aquí fue un aspecto que toca con lo político, con lo público, pero en cualquier aspecto, un informativo es decir, es un canal de comunicación a través del cual se informa las problemáticas que tiene la ciudad, las ponen en conocimiento, entrevistan a algunos actores que tengan parte de la problemática para que la sociedad entienda cuáles son las decisiones que se están tomando, si le tocará intervenir o no. Pero ni siquiera, si el programa es de debate, puede haber interrupciones, porque es que cuando hablamos de un programa de un debate en política es respetuoso, es decir, yo presento mi opinión y el otro presenta la suya, pero yo no lo interrumpo, yo no grito, porque la razón no la tiene el que más grite, la razón se expone y si esa razón tiene fuerza suficiente puede llegar a convencer. Yo respeto su postura, usted respete mi postura. Yo estoy en el análisis con un equipo de trabajo donde estamos considerando que es un proyecto de acuerdo, que el viernes en comisión vamos a estudiar si va a plenaria o no. Jamás vamos en contra de nuestro entrevistado, al contrario, queremos que cuando llegue a este set que ustedes están viendo se sienta bien, se sienta tranquilo y en algunos momentos está la pregunta y la contrapregunta y cuando hacemos la contrapregunta hay veces genera en el televidente como una especie como de choque y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo está preguntando? Tal vez lo está violentando. No, al contrario, nosotros somos muy respetuosos y si en alguna ocasión se interpreta que uno va en contra de la persona, jamás hay una posición política en contra, al contrario, lo que queremos es manifestar que siempre hay una neutralidad y una objetividad por parte de nuestro trabajo y siempre bajo la guianza de Felipe y el director del sistema informativo hay que conservar siempre las dos posiciones, la del uno y la del otro. Agradecemos mucho porque buena parte de las reacciones que tuvimos de una sensación de incomodidad son reales porque las situaciones cuando realmente se hacen debates con puntos de vista en la mesa pues suelen tornarse un poco emotivas y emotividad es una de las palabras para describir al periodista y abogado Juan Carlos Benjumea, que tiene un rol un poco más confuso, digamos, respecto a los demás integrantes por la misión que tiene en la mesa. Porque Juan Benjumea no solo es periodista, sino que tiene una gran formación como abogado, es abogado, experto en temas administrativos y lo administrativo raya muy de cerca con lo político y que seguramente además como individuo tendrá posturas frente a algunas realidades. En una entrevista, en un informativo a un servidor público,
Usted no lo puede poner a decir lo que usted quiere que diga, así no esté de acorde con lo que está presentando. Ya en un programa de opinión, vierta su opinión, pero no atravesando la respuesta de la persona que está interviniendo. Los medios de comunicación tienen la gran responsabilidad de informar sobre lo que está sucediendo en la realidad, reflejando con precisión y justicia las diversas opiniones frente a un mismo tema. Hay formatos en televisión como los de opinión y debate que permiten un poco de diálogo con los invitados. Conozcamos, por ejemplo, cómo es la dinámica de un informativo como Consejo de Redacción que se emite de lunes a viernes en directo. Son las 5 de la mañana, 59 minutos. Los invitamos para que nos acompañen en esta emisión de Consejo de Redacción hasta las 9. Es un formato, digamos, un poco innovador y revolucionario en el esquema de la forma tradicional con la cual se han hecho los informativos de televisión en Colombia. De hecho, vale la pena decirlo, es un formato soportado en una estructura más radial que televisiva. Obviamente, cuidamos el lenguaje audiovisual, entendemos que la imagen es central en lo que hacemos cada mañana de 6 a 9, pero es un formato alternativo diferente porque no es solo información. Consejo de Redacción tiene mucho de análisis y mucho de opinión. Se debería entonces diferenciar cuál es la sección informativa y cuál es la sección de debate, para que para el televidente sea claro. Y otro elemento importante son los sesgos que asumen los presentadores en su rol de presentadores frente a los invitados, sobre todo en temas sensibles que tienen que ver con política. Bueno, vamos a estar entonces pendientes porque le corresponde también al nuevo gobierno que llegue después del 7 de agosto solucionar ese tema con los combustibles. Es importante tener en cuenta un poco los formatos en este nuevo ecosistema de medios. Los medios privados en el tema informativo han virado toda su apuesta informativa hacia lo que conocemos como un show informativo. Digamos que hay otros medios en plataformas digitales que viran hacia el mismo sentido. En los medios privados, digamos que esas dinámicas desde la presentación también se pueden rastrear mucho más en los contenidos informativos, en el desarrollo, digamos, de la propuesta audiovisual. Programa informativo es aquel que brinda a través de unas fuentes, de una investigación previa, unos hechos para informar justamente a la comunidad sobre un evento noticioso. Parte obviamente de ese concepto de qué es noticia, algo que sea relevante y de interés público. Lento, un solo paso, si va para esa vía, tenga paciencia. Hemos tenido todos los años un analista jurídico-político que llega desde ideologías y vertientes diferentes a iluminar caminos, lo que genera además, porque siempre la opinión lo va a hacer, debates, confrontaciones, no solo en la mesa, sino con las audiencias, porque las audiencias las hay de todo tipo, ideológicamente, de izquierda, de derecha, de centroderecha, de centroizquierda, y por supuesto eso alimenta un debate que consideramos es necesario en la región, es productivo para los intereses de la región, para el entendimiento, para lo que intentamos decirle a nuestras audiencias, pero que no está exento, obviamente, de la polémica porque estamos en escenarios de enorme polarización. En los programas de debate normalmente hay unas posturas diversas que justamente buscan crear confrontación y dar distintas perspectivas de los hechos. En este caso entonces vamos a encontrar posiciones opuestas para que el televidente pueda afiliarse a una o a otra o crear pues su propio concepto frente a los hechos que están presentando en ese tema de debate. Hace 20 años usted podía distinguir claramente un noticiero de un reality show, hoy no. Hoy tenemos el contenedor del magazine donde te hablan de, no sé, del clima, pero también te pueden hablar de la serie que va a estrenar Teleantioquia, o en el caso de los medios privados te llevan un muchacho, una muchacha del reality y eso termina convertido en un sancocho sin fronteras claras o con fronteras muy porosas. Los temas controversiales pueden ser de índole político, religioso, de relaciones humanas o sobre los hechos noticiosos del día a día. En todos los casos, los medios deben asegurar que se respeten las diversas opiniones o puntos de vista. El Comité Defensor del Televidente analiza si un presentador debería o no compartir sus posturas religiosas siendo parte de un canal de televisión pública. En materia de lo religioso, es importante entender qué tipo de programa es.
Este es un programa eminentemente deportivo. El deporte no se une a través de la iglesia, de ninguna iglesia. El deporte se une por un gusto que tengan frente a un deporte. En Colombia, pues que el gran deporte de masas es el fútbol, y se unen alrededor de unos partidos y toman, digamos, posición de fanaticada. Pero eso no significa que yo pueda utilizar un programa deportivo donde tengo muchas religiones en los seguidores de mi programa para introducir mi credo. Eso es violento porque la programación que le está ofreciendo a través de este medio público habla de deporte, no habla de ningún tipo de formación de religiosa o de religiones, que eso sería un programa importante que adelantara a Teleantioquia una historia de las religiones, donde se respeta lo laico, pero se reconoce las diferencias y la existencia de otro credo. Mi inquietud como televidente es la siguiente. Un programa deportivo que utiliza parte de su tiempo en comentarios religiosos de un credo específico es permitido en un canal público que arrienda sus espacios. ¿Qué pasa con los televidentes practicantes de otras religiones? Como televidentes, nuestro interés en esa hora específica, domingo 9:30 de la noche, es netamente deportivo. Creemos que el canal debe tomar acciones pertinentes para conservar la equidad, libertad de culto y el libre desarrollo de la personalidad que es protegido por la Constitución vigente en Colombia. Antioquia es un departamento diverso, pluricultural, y en esa medida el canal Teleantioquia debe propender o debe orientar toda su programación también a incluir todos esos credos, toda esa posibilidad de libertad, y debe su programación pues ser inclusiva. En esa medida entonces pues la recomendación es no hablar de religión para no generar o no herir susceptibilidades, porque nuestra programación en Teleantioquia debe apuntarle al respeto por esa diversidad. En ese sentido, pues los presentadores deben estar pues conectados con esa orientación y no emitir juicios de valor ni decir al aire pues cuáles son sus credos religiosos. Refugio en el día de la angustia y protección en los que en Él confían. En medio de la angustia, siempre Dios va a estar ahí, pero los que confían en Él van a recibir la bendición y la mano protectora de Dios. Frente a esa queja puntual del televidente, pues yo qué digo, como televidente también y como ciudadano, si yo estoy viendo un programa deportivo, pues quiero ver un programa deportivo, y seguramente cuando tengo algunas expresiones religiosas en él, pues voy a sentir que me están dando un contenido diferente al que sintonicé. Tiene toda la razón, y seguramente será motivo de conversación con los productores de este programa, que es un programa sesionado. Somos respetuosos de la diversidad de cultos, somos respetuosos de las diferentes expresiones de la fe, y en Teleantioquia buscamos la diferencia, buscamos la inclusión, buscamos una programación humanista para todos y para todas. Frente a las creencias religiosas es importante recordar que la Carta Constitucional de 1991 declara que Colombia es un país laico. En esa medida, un canal público como Teleantioquia y cualquier canal pues, de nuestro país no debe profesar ninguna vertiente religiosa, y menos aún un presentador exponer cuál es su creencia religiosa. Y es muy importante el respeto por la diversidad, la pluriculturalidad, sobre todo porque en el marco de la Constitución está consagrado y Colombia se declara como un país laico. Usted eso considera, usted no piense por mí, usted no piense por mí. Con el caso, por ejemplo, de Rafa Gol, hay un asunto que es bastante particular, y es que es un formato de debate, es un formato estrictamente de entretenimiento. Por lo que tengo entendido, no depende de una contratación directa, que en temas de contenido estén muy direccionados por parte de quien maneja contenidos en el canal. Hay unas ciertas libertades, y lo que hace Rafa Gol en televisión es lo que hace en definitiva en otros medios y en otros lenguajes en los que se mueve. Si usted escucha a Rafa Gol, por ejemplo, en su programa radial, él tiene la Biblia bajo el brazo siempre o casi siempre. Es decir, lo que hace Rafa Gol en el programa televisivo es que pone en escena lo que pone en escena en los otros lenguajes. ¿Qué tendría que decir Teleantioquia? Aquí
Estamos hablando de un programa deportivo. Nuestro tema centralmente es lo deportivo. Los temas que involucren lo religioso, las espiritualidades y demás, siempre estén al margen, que se dediquen a hacer lo que hacen, para algunos bien, para otros no tan bien, que es tratar temas deportivos en el tono que lo hacen. A ver, Augusto. Y le metió goles. A ver, ¿la siguiente pregunta o qué? Qué bien. Antioquia es un departamento que geográficamente nos hace diferentes. Antioquia tiene mar, Antioquia tiene ríos, Antioquia tiene montañas, tiene páramos. Antioquia tiene muchas culturas y los antioqueños todos somos muy diferentes. Como somos diferentes fenotípicamente, como somos diferentes culturalmente, somos diferentes también en nuestras maneras de ser y de pensar, en nuestras maneras de relacionarnos los unos con los otros, en nuestras maneras de relacionarnos con quien creemos. Nos hemos criado con claridad frente a unas referencias religiosas que están en la casa, que están en la escuela, que están en cualquier contexto. Eso está inserto en la vida cotidiana, eso está inserto en el lenguaje. Cuando un presentador o un deportista dice Dios mediante no sé qué, es decir, hay una alusión directa también a un tema que tiene que ver con la religiosidad, con sus creencias. Eso puede ser simplemente una expresión espontánea. El asunto es cuando esa expresión espontánea comienza a tener sistematicidad y comienza, digamos, a direccionar orientaciones, a direccionar opiniones. Ahí es cuando uno, en un país de diversidad religiosa, le pediría a un canal, bueno, si esta expresión va a estar, que las otras también estén. Él hace que la noche cubra el día y que el día cubra la noche. Y somete el sol y la luna. Cada uno fluye. Para Teleantioquia es muy importante estar cerca de la gente. Tenemos una apuesta por una programación humanista, una programación incluyente y una programación diversa. Y cuando hablamos de diversidad en todos los sentidos. Ustedes han podido ver en nuestra programación espacios para la comunidad LGBTI como de Leones y Mariposas, espacios para las comunidades afro, para las comunidades indígenas, espacios para todos y para todas. Y la religión también tiene unos espacios de conversación. Por eso, en estos últimos días hemos estado diseñando un espacio para que conversemos sobre las expresiones de la fe, que no es una sola. Y por eso se acerca un proyecto muy bonito que se llamará Las Casas de Dios. Conoceremos ese lugar de encuentro que es la espiritualidad, conoceremos ese lugar de encuentro que es la fe, conoceremos las casas de Dios, porque Dios no tiene solamente una casa, Dios tiene muchas casas y en ellas habitamos muchos antioqueños. Desde el Comité Defensor del Televidente, que nuestra motivación es la formación de audiencias críticas, vemos con satisfacción la participación de los televidentes analizando este tipo de situaciones en un lenguaje correcto, de una manera valiosa para el canal. Y por eso es necesario que sigamos siendo esa audiencia crítica, participando de los programas de manera activa, ser un verdadero canal de comunicación de lo público para una región que tiene tantos problemas, que está tan lastimada y que Teleantioquia puede ser la cercanía de nuestras regiones más apartadas. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Hasta una próxima emisión.